pidió licencia. En su lugar tomó protesta Ana Miriam Ramos como alcaldesa provisional. Digamos que tiene un perfil alejado de la política. Ha hecho parte de su carrera en el sector bancario, en el sector financiero. Rindió protesta ayer prácticamente pues al filo de la medianoche. Hubo pocos cuestionamientos, yo diría prácticamente uno, el de la regidora priista en Culiacán, Erika Sánchez, quien hizo un reclamo. Pues, ¿qué le digo? Resulta que el alcalde le dio licencia, pero a diferencia de Rubén Rocha, que publicó un video, pues ni siquiera dio la cara. El propio Juan de Dios Gómez Mendívil ante medios de comunicación decía que él podía hablarle de frente a la gente. ¿Por qué no está esta noche aquí? Hablando con su cabildo, dirigiéndose a su gabinete con respeto, a todos los trabajadores de este ayuntamiento y mejor aún, a la población, a esa población dolida. 20 meses de violencia hemos tenido que soportar. Culiacán es una herida abierta. Regidora Erika Sánchez, un gusto saludarte, buena tarde. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Juan Pablo? Me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes pues parte de lo que hemos estado viviendo acá los culiacanenses, los sinaloenses, y de poder saludar a todo tu auditorio. La alcaldía de Culiacán desde el 2022 ha estado bajo una disputa terrible que yo creo no ha permitido hacer las cosas como se deberían de hacer. ¿Por qué bajo una disputa terrible? Porque en el 2022 el Congreso morenista decidió desaforar a Jesús Estrada Ferreiro y a partir de ahí el gobernador Rubén Rocha colocó a su ahijado. Lleva, pues ¿qué? 4 años en el cargo, 4 o 5 años, y hoy es acusado pues de cargos graves en Estados Unidos, Erika. Es correcto. Mira, yo voy a hablar, te voy a hacer un contexto, parte de lo que me ha tocado vivir a mí en esta administración. Además, es muy importante compartirte que a mí me tocó incluso participar en esa elección del 2021 como candidata a diputada local y en la del 2024 como candidata a la presidencia municipal. Así que me ha tocado con mucha responsabilidad representar a las más de 126,000 personas que pusieron su confianza en mí, que votaron por mí, y he trabajado durante todo este tiempo para que justamente en esta crisis de violencia que ya nos tocó entrar, donde todo ha sido pérdida, porque aquí hay que decirlo como es, aquí muchas personas han perdido la vida, niños, mujeres, demasiadas víctimas colaterales, se ha perdido mucho patrimonio de las personas, estoy hablando nada más que aquí en Culiacán se han robado más de 5,000 vehículos, estamos hablando de más de 1,500 personas desaparecidas, y en fin, ha sido muy complicado vivir en Culiacán, y así lo reflejan incluso las propias encuestas del INEGI, donde 9 de cada 10 culiacanenses viven con temor en esta ciudad. Ese es el contexto en el que nos hemos desenvuelto, exigiendo el fortalecimiento de la seguridad pública, poniendo alternativas en materia de reactivación económica, porque aquí han cerrado miles de empresas sus cortinas, se han perdido miles de empleos, y lo único que hemos encontrado en las autoridades, o que encontramos hasta el día de ayer, fue silencio. En ningún momento enfrentaron esa realidad. Nunca encontrarás en ningún medio de comunicación que hayan recibido a las madres buscadoras, a las miles de personas que marcharon durante meses, cuando perdieron la vida Gaelia Alexander, y así Fernando Alan, muchos jóvenes, niños, nunca fueron recibidos en el ayuntamiento de Culiacán, nunca hubo empatía. Así que en esta ocasión, estamos de alguna manera esperanzados. Estas renuncias o estas solicitudes de licencias temporales por ahora, la verdad es que sí nos esperanzan mucho a los culiacanenses de que este pueda ser el inicio verdaderamente de un cambio para Culiacán, para Sinaloa, en el que sin duda bajen estos índices delictivos que nos tienen tan impactados a todos. Veía, insisto, y el auditorio lo sabe porque constantemente lo digo, que soy de Culiacán, veía con tristeza hace unos días que un buen amigo, que yo creo que era la 4ª generación con un puesto en el mercado Garmendia, pues estaba rentando el local. ¿Por qué? Pues porque ya no da el mercado. Pero el primer cuadro de la ciudad ahí, cruzando la calle del ayuntamiento, pues es un lugar fantasmagórico. Hay una situación terriblemente preocupante en la economía de Culiacán, terriblemente preocupante, Erika. Es correcto. Además, déjame decirte que desde que entramos al ayuntamiento tengo la oportunidad de presidir la Comisión de Turismo y Comercio aquí en Culiacán, y he estado muy en contacto con la Intercamaral Culiacán, acercándome justamente a esos liderazgos en los mercados, en los tianguis, es decir, con el comercio formal e informal.
no han encontrado la puerta. Y entonces no das crédito haber tenido autoridades que en todo este tiempo no hayan creado fondos importantes para acercarles, incentivos fiscales que llegaran a todas estas empresas para impedir su cierre, que vieran un poco más allá de cuántas familias estaban quedando sin ese sustento. Por eso, como te digo, cuando se dan estas licencias, de alguna manera Culiacán celebra, Sinaloa celebra lo que estamos sucediendo, esperando que este pueda ser un parteaguas que pueda iniciar una recuperación. Sabemos que este es un proceso, que la separación no es la respuesta. Esta es una parte para que se vayan a rendir cuentas y además también es una confirmación de lo que ellos se negaron en estas últimas horas, tratando de decir en todos los medios de comunicación de que no estaba pasando nada y que ellos iban a continuar en sus cargos hasta que se da esta pedida de licencia el día de ayer, sí. Confirma la magnitud de esta crisis de violencia y de las acusaciones que efectivamente tiene sobre ellos el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es muy lamentable y, como lo decía el día de ayer, vergonzoso, Juan Pablo, muy vergonzoso tener autoridades. Imagínate cargar primeramente con todo este dolor que nos ha generado. Hay mucha consternación en la sociedad por todas las pérdidas que tenemos y además tener que cargar vergonzosamente con este tipo de perfiles en los gobiernos cuando deberían de ser los que coadyuven para que salgamos de esta crisis de violencia que, como te digo, esperemos eso empiece ya. Nos queda un minutito, Erika. ¿Qué sigue en el ayuntamiento? Es decir, la nueva alcaldesa que rindió protesta el día de ayer, Ana Miriam Ramos, ¿cuánto tiempo puede estar al frente antes de nombrar a un alcalde suplente si es que existe la necesidad? Que yo pienso, que sí será. Sí, esa licencia que se pidió el día de ayer fue una licencia temporal, estamos hablando de al menos 10 días, por los que pidió su licencia el presidente municipal. Como hay una especulación de que efectivamente sea así. También es importante decirlo que la llegada de Ana Miriam como presidenta, que se venía desempeñando como síndica procuradora, de ninguna manera tranquiliza. Estamos hablando de las mismas personas, del mismo equipo, que ha sido señalado en este momento con, obviamente, señalamientos muy personalísimos sobre el presidente municipal, pero al final es el mismo equipo que se estaba desempeñando al frente del ayuntamiento, que ha tenido a Culiacán en abandono y que ha sostenido a Culiacán en esta tragedia. Son los mismos funcionarios de este ayuntamiento que han guardado silencio. Y ahí es donde no podemos permitir. Yo quisiera aprovechar, Juan Pablo. Erika, nos cae la guillotina. Nos cae la guillotina, Erika, perdóname, nos cae el corte automático. Un gusto y muchas gracias. A tus órdenes. Retomamos la conversación. Es Erika Sánchez. Ella es regidora.